Buenos días, tardes, noches, amigos, donde quiera que estéis, cuando paséis un ratito con nosotros. Aquí Oceano y Julián con la segunda vuelta de un vídeo que hemos dejado que pasara por lo menos 2 semanas para recibir interpretaciones vuestras a nuestra pregunta, que nos empeñábamos todo el rato en hablar de una cuarta guerra mundial, cuando realmente lo que estábamos preguntando es por la tercera, y si el conflicto, los muchos conflictos, los graves problemas que se cuecen y se acrecentan a diario iban a desembocar en una tercera guerra mundial. Esa era nuestra pregunta. En nuestra mente y alma era así, aunque los duendes jugaron y dijimos cuarta un montón de veces. Aprovechamos para también compartir con vosotros el método de consulta 12+1, que es un favorito nuestro para barajas de 52. Y hemos recibido unas cuantas lecturas. Hemos seleccionado 4 que vamos a compartir ahora con vosotros para que también los autores e implicados se escuchen y se oigan. Pero también hemos recibido unas cuantas veces la frase repetida de yo no sé leer baraja de póker. Ya sabéis que nosotros hicimos una baraja de póker, no hicimos una baraja francesa. El sistema de cartomancia francés es distinto. No sé hacerlo, no sé leer póker. Una amiga también decía, uy, sin arcana mayor, siendo un tema tan complejo, me faltan los mayores del tarot, los añoro. Bueno, precisamente nuestra intención es que os enamoréis del póker. Tiene mucha magia, no es verdad que sea simple, y sí es verdad que tiene una forma hermosa, en mi opinión, de trasladar los mensajes y de poder hacerlos sofisticados, complejos y profundos. Así que todos aquellos que dijisteis, no me atrevo porque no me muevo bien con póker, bueno, vaya nuestro intento de seducción y que os enamoréis de la baraja de póker para adivinación. Julián, la pregunta era si vamos derechitos y de cabeza a una tercera guerra mundial. ¿Qué dijeron nuestros 4 seleccionados? Hola, bueno, vamos a ver si viene la octava guerra mundial o no. Ya no es la cuarta, es la octava. Claro, la octava guerra mundial. Y a juicio de nuestros amigos auditores. Y luego vamos a efectuar nuestra propia lectura, y ahí puede haber un ejercicio de comparación, de deducción y de calibración de los diferentes elementos que están en juego. O sea, el póker es perfectamente capaz de responder a una pregunta de esa envergadura, y en realidad su lenguaje es, si bien es un poco aparentemente más simple, es muy preciso. Así es que en realidad se basta y se sobra el póker para afrontar una pregunta de esta envergadura. Partimos con el primero. Voy a leerlo lentamente para que se vayan ubicando en el campo de juego. Voy a dar las iniciales nomás por si acá a alguien no le gusta que digamos lo nombremos. Ajá. La primera interpretación de nuestros auditores, amigos y alumnos y simpatizantes es MJA. MJA dice acerca de si va a venir esta famosa guerra mundial en base a este tablero 12+1.
Parte diciendo, surge una situación quizás de índole económica, 5 de diamantes, y genera un conflicto entre dos partes, una lucha, 2 de pica. Pareciera que está muy arraigada, 8 de tréboles. Con arraigada quiere decir que está muy firme, está muy... Pero, sin embargo, aparece una negociación, 7 de diamantes, decisiones a tomar que no llevan a ningún lado y se genera un conflicto aún peor, haz de picas. A pesar de que el haz de picas era el significador, claro, por lo tanto no se puede leer. No se puede leer. Pero no importa. Ya. Pero bueno, de 7 a 6 Sí. de picas. Y continúa la enemistad entre ambos por un tiempo, 6 de picas. Pero uno de ellos, rey de corazones, quiere cambiar ese 6 de picas por un 9 de corazones, queriendo solucionar el problema que hay entre ellos, pero se encuentra con un férreo bloqueo, 4 de tréboles, y pareciera que se empeora la situación, 5 de picas, porque la otra parte, o sea, la parte beligerante, no quiere dar su brazo a torcer y quiere quedarse con todo el dinero, 10 de diamante, quiere quedarse con el botín, ¿ah? Con gas, con dinero, con todo. ¿Ah? MJA no dijo eso. No, pues eso lo digo yo, por supuesto. Por supuesto que lo digo yo. Pero tiene una acotación final. Pero me motivó a duda, dice, en esta parte. Porque hacer un 10, el 10 de diamante, quizás sea el final de algo. Y al ser de diamantes, sea un final bueno. Excelente. Sumando la carta número 13, 4 de corazones, y se termine solucionando el conflicto, cambiando ese 4 de tréboles, que está al lado del 10 de diamantes, por el 4 de corazones. O sea, él dice que le dio, primero cree que la parte beligerante se queda con todo el dinero, pero luego piensa que el 10 de diamante puede significar que hay un acuerdo, porque es un 10, y basándose en el 4 de corazones, que tiene el peso específico que tiene en la línea. Esa es la interpretación de MJA. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿No? Que me gustó mucho y que está muy en la línea de la lectura que vamos a presentar nosotros. Bien, vamos a la segunda. PM. Esta es una persona que es muy minuciosa y por lo tanto su camino es un poco detallista. El PM dice, motivado por cambios en la distribución de recursos e intereses políticos y económicos, 5 de diamantes, se produce la primera hostilidad, 2 de pica, un intercambio bélico de dimensiones contenidas, pero que supone un gran esfuerzo, 8 de tréboles. Para las partes, tanto el sostenimiento económico del conflicto, 7 de diamantes, como intentar pararlo, 9 de corazones, ahí se salta el 9 de corazones. Sin embargo, la parte iniciadora del conflicto, reina de pica, está dispuesta a tomar cualquier decisión para asegurar su beneficio y su victoria. 7 de diamantes, los conecta. Sin embargo, la parte iniciadora del conflicto, la reina de pica, está dispuesta a tomar cualquier decisión para asegurar sus beneficios y su victoria. 7 de diamantes. Y amenaza con la destrucción de la paz en una escalada sin precedente. Haz de pica y 4 de corazones. O sea, aquí el 4 de corazones estaría jugando en contra, según lo que dice él. Claro, aunque eso suponga un camino de dolor, muerte y sufrimiento. 6 de picas. La parte defensora, la parte buena, para asegurar el mantenimiento del orden, el estado de bienestar en su territorio, 4 de corazones, y recuperar la paz, 9 de corazones, tendrá que llevar a cabo duras negociaciones, 2 de pica, establecer una serie de medidas disuasorias y sanciones, 6 de picas,
aunque mantener esas medidas conlleve un gran esfuerzo para sus propias sociedades. 4 de tréboles. Estas medidas no serán aceptadas y nuevamente con hostilidad se exigirán cambios. 5 de pica. Que la parte hostil, la reina de pica, aprovechará para seguir enriqueciéndose y beneficiándose de la paz. 10 de diamantes. A costa de la otra parte, la víctima. Aparentemente, el rey de corazones. ¿Ah? Sí, pues la víctima. Que necesita sus abundantes recursos naturales. Volvemos al 10 de diamantes. Bajo la amenaza constante de un gran conflicto, vuelve a involucrar el 4 de corazones en el gran conflicto. Y dice que el gran conflicto está simbolizado por el dúo as de pica y 4 de corazones. ¿Qué te parece? Bueno, globalmente la verdad es que es una lectura bastante rica y bastante completa. Y es una pena que sea este punto clave de este tablero 12+1 lo que la haya hecho tambalear un poquito. Repito, el significador elegido por el cartomante no se lee. Si el significador está elegido por el mazo, que es otra técnica que empleamos, entonces sí se toma en cuenta. Pero si está colocado por el cartomante, es una carta, digamos, impuesta. Luego no se lee simbólicamente. Y la carta número 13, que tiene mucho poder, tiene el poder de recolorear el resto, pues es un 4 de corazones. Favorable. Absolutamente favorable, Sí. para una pregunta de guerra o paz. Un 4 estable y de corazones nos lleva a la idea de paz, sin duda. Bien. Las otras dos interpretaciones son más cortitas y son menos técnicas porque no nombran cartas, sino que es una visión más holística, global. Okay. Letra E, es la autora en este caso. Yo diría que aunque no habrá una tercera guerra mundial, sí conflictos bélicos menores, por decirlo de alguna manera, que obligará a invertir o desplegar importantes recursos, esfuerzos y diálogo para transitar un difícil camino y de ese modo lograr contenerlo y darle una vía de solución que beneficie a ambas partes o bandos, representado por ese rey de corazones y esa reina de picas. Ese rey de corazones, que además cuenta con el apoyo mayoritario de la comunidad, debe referirse a eso, va a poner todo de su parte para lograr contener esta amenaza de guerra a mayor escala, porque en tal caso perderíamos todo. No hay una conclusión muy rotunda acerca de si la... Pero me ha gustado mucho que repite la palabra contención, que es un muy buen concepto para los 4, y que se ha fijado en que este 4 pesa más que todas las cartas y que hay otro subrayando el patrón, ¿no? Con lo cual, contención, no vamos a llegar a una guerra. Entiendo que es su conclusión. Sí, pero está un poco soterrada, ¿eh? Debió haber sido un poquito más definitiva. Julián siempre crítico, chicos. La T, letra T, dice: mi querido y prácticamente infalible póker silencioso. Sí, es infalible, de eso estoy de acuerdo, así que ya doy por positiva esta lectura. ¿Ah? Así, a ojo de buen cubero, ojo de buen cubero, a ojo de buen acuarista, cubero es un acuarista, pues. Ya, así a ojo de buen cubero, diría que nos salvamos por los pelos de una tercera guerra mundial. Sí. Yo diría que ha habido desacuerdos y negociaciones duras por asuntos de intereses económicos que han ido escalando, pero me da la sensación que esos dos no son tan enemigos como parecen. Aquí tiene una frase tajada que no la voy a decir porque se arrepintió. Pero si la dejó tajada es porque lleva doble Sí, derivada, ¿no? bueno, la voy a decir si no es nada terrible. Dice que estos dos enemigos en realidad son más bien grupos de poder que países, los que están sí. en conflicto. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con ella, sí. Tienen muchos intereses en común,
Por lo tanto, una guerra haría que perdieran los dos, ese es color mío. Ajá. Tiene muchos intereses en común y aunque se muestran los dientes, ¡ah! Y uno parece el policía bueno y el otro parece el policía malo, en el fondo a ninguno le conviene una guerra. Pues mira, también me resulta muy interesante los comentarios de la última que hemos elegido, porque también, o sea, cada uno de los lectores amigos, a su modo, ha llegado a las mismas conclusiones, y eso es algo que da fiabilidad en la cartomancia y en la metodología de lectura y en el lenguaje simbólico que ofrece el propio instrumento, ¿no? Porque todos hemos dicho, no llegamos a una tercera guerra mundial, pero por los pelitos, por los pelitos. Todos hemos dicho, hay dos bloques. Alguien ha sido valiente y ha dicho, no son tan enemigos como parecen. Interesante, muy interesante. Me ha gustado mucho las lecturas de los amigos. ¿Puedo dar mi opinión? Por supuesto. A mí me gusta personalmente más las lecturas, que no voy a mencionar quiénes son, que le dan la importancia a la jerarquía del mazo y a la ubicación jerárquica de las cartas. Aquí hay dos cartas clave, en mi opinión, y en dos lecturas le dieron importancia. El 4 de corazones, correcto, que en algún caso le dio una importancia inversa, pero la consideró, y este insigne 10 de diamantes que encierra el secreto de la respuesta, que uno se la puede jugar de que si va a haber una tercera guerra mundial o no. Entonces esas dos lecturas me gustaron por eso, porque tomaron en consideración factores jerárquicos importantes, técnicos, como para poder definir una respuesta. Eso. Así es. Ahora corresponde la lectura nuestra. Y bueno, para eso te paso la palabra a ti. Digamos que he tomado unas notas para hacer una lectura breve porque, como nuestros amigos bien saben, la lectura de un 12 más 1 es realmente larga y tiene muchos giros y requiebros y detalles a agregar. Pero digamos que he anotado lo que sería la lectura más comprimida y veraz posible. Los que manejan nuestro método saben que siempre hay una fase de prelectura y luego una fase de lectura técnica y concluyente. Esta sería la prelectura según nosotros. La respuesta a la pregunta de si vamos a tener una tercera guerra mundial, consecuencia de la situación actual, está empatada en luz y oscuridad, en dureza y en amabilidad. Ligeramente inclinada hacia la respuesta con más luz y más positiva, solamente por el 4 de corazones. Esto ya nos indica que sí hay posibilidades de una tercera guerra mundial, que las fuerzas hostiles que podrían conducir a ella están igualadas con las fuerzas de preservación de la paz. Por lo tanto, es un tablero marcado por la pugna y la tensión, casi igualada. De los 6 naipes de oscuridad, 4 son picas, todas cartas hijas del significador as de picas, oculto y no leído, y comandadas por la reina de picas, emblema del bloque hostil e instigador de tal fin. Hay 2 figuras representando de nuevo la igualdad de fuerzas, la dualidad, una de paz, otra de guerra. 5 cartas de 12 son dinámicas e indicativas de cambio. Significa que ganan las cartas indicadoras de estabilidad. La estabilidad prevalece, inclinando la balanza junto con el 4 de corazones hacia la preservación de la situación de paz. 2 patrones fueron detectados. Por tanto, de nuevo, la pugna, el pulso.
Están los 5 del cambio y los 4 de la estabilidad. El 5, los 2 4 y, Los 5. y los 2 5. Exacto. Intenta generarse un cambio, prevalece la estabilidad. En principio, parece que estaremos muy cerca y que por muy poco lograremos preservar la paz. O sea, ya, ok. Ojo al dato, amigos, que lo más importante de esta prelectura es que aún ni siquiera hemos empezado a leer las cartas. Es muy importante el mirar, el valorar y detectar todo lo que se puede absorber solamente mirando. Como breve resumen de la lectura técnica que entregaríamos como respuesta, va este párrafo. Voy a hacer un barrido vertical para que vayáis siguiendo con los ojos. Un intento de cambiar a mejor queda perdido, pues recibe oposición directa y se genera un conflicto entre dos bandos. Este enfrentamiento dura mucho en el tiempo, prolifera y se multiplica, implica a más países y además está envuelto en mentiras. Yo trebo la pica. Trebo la pica. Surge una alternativa positiva, una primera opción de salida por vía económica. Para ello, pero ella implica deteriorar la estabilidad armónica, el escudo protector contra una tercera guerra mundial queda resquebrajado. Se recorre un camino de espinas, un cruce de amenazas y tensión. Entonces uno de los dos bloques ofrecerá paz. Entregará el más alto nivel de concesión para preservar la estabilidad. Un acuerdo para los 4 puntos cardinales, un tratado escrito y oficial. El otro bando lo intentará boicotear. Más amenazas, más intentos de coacción, por el único logro que le sirve, el dinero. Gran transacción económica cerrará el ciclo de peligro. Con gran ganancia, curiosamente, para ambos bloques. Por eso me hizo sonreír la cuarta lectura que hiciste de los compañeros. La ingenuidad, la confianza en la paz habrá quedado herida, pero no se llegará a una tercera guerra mundial, sino a un final de ciclo en el que habrán cambiado la seguridad, el poder y los repartos de fuerzas financieras en el mundo. Y eso solo es una parte, porque ahora podríamos extendernos a más detalles de evolución, pero llevaría mucho tiempo. ¿Qué te parece como intento de seducción y enamoramiento de nuestros amigos para que... Me parece que la respuesta que obtuvimos fue bastante buena en el sentido de que hubo interés por realizar lectura alternativa a la que podríamos decir nosotros. Y me parece también de que todo contribuye a desmistificar dos obstáculos que tiene la práctica de la baraja póker. Uno, que la consideran una baraja demasiado trivial como para tener un tesoro adivinatorio. Y dos, otros consideran su lenguaje demasiado abstracto como para aprenderlo en forma rápida, y rápidamente echan de menos los arcanos mayores del tarot, que son como un ancla, un cable a tierra que uno se firme y se agarra a ello, ¿no es cierto? Entonces esos dos problemas que a mi juicio tiene la práctica del póker, este tipo de ejercicios contribuye a irlo minimizando y a irlo superando en alguna medida. Ok, entonces con eso cumplimos. Sí. Con poner el colofón ¿cómo es que se llama? A nuestro video anterior sobre la 12ª Guerra Mundial. Así es. Bien, entonces, ahí vamos a dejar nuestro póker silencioso hasta que mostremos otras cartitas. Tú mencionaste en uno de tus comentarios que era muy importante
el tener una visión, mirar la tirada y que eso ya te daba una base de sustentación acerca de eh, la respuesta. Uniendo eso con un par de reflexiones, que tuvimos nosotros acerca del mirar, que una se plasmó en una magnífica publicación y otra quedó abortada por falta de voluntad o por falta de tiempo o por lo que sea. No se concretó en una publicación, pero son dos reflexiones que hablan del mirar. Y nosotros en esta segunda parte del vídeo nos vamos a centrar en eso, en el mirar y en sus relaciones con los otros elementos que tiene una lectura de cartomancia. La primera reflexión dice lo siguiente: el mirar modifica lo que conocemos, pero lo que conocemos modifica nuestro mirar. Repito, porque parece un juego de palabras, pero no lo es. Okay. El mirar modifica lo que conocemos, pero lo que conocemos modifica nuestro mirar. Esa es la primera reflexión más breve. Ahora viene una más completa, que tiene mucha sustancia, y que yo la voy a leer, es bastante entretenida, así que no va a generar problemas, ¿no es cierto? Dice, el mirar, nuevamente empieza con el mirar. El mirar natural y la narrativa son los cimientos de la buena cartomancia. Así es. Absorbe todo lo que veas y narra una historia. Eso es un imperativo, el llamado del texto, ¿no es cierto? Bien, pero ¿realmente crees que eso es todo? No. El arte siempre te exige más. La pregunta, ella es la reina que comanda. Sí. Ese es antes de que analicemos esta tirada de cartas, sí, dejo las últimas dos frases en suspenso porque tienen que ver con la pregunta que está detrás de esta pequeña tirada, que sin embargo es muy significativa. Entonces, antes de pasarte la palabra a ti para que hagas un par de comentarios acerca de estas reflexiones, en la primera reflexión lo que se quiere transmitir es que, claro, el mirar natural te permite abstraerte de los prejuicios y la carga mental que uno tiene. Pero que eso es difícil ser un proceso, y por lo tanto esa carga mental modifica lo que nosotros estamos mirando porque le estamos poniendo de nuestra cosecha, nuestra carga cultural, religiosa, moral, lo que sea, ¿no? Y que generalmente, y esto no lo dice la frase, pero lo digo yo, gana lo segundo. O sea, que lo que conocemos modifica nuestro mirar. Y nuestro método, el conocimiento silencioso, y no estoy aquí haciendo ni propaganda, nuestro método propende a invertir ese fenómeno y de que realmente sea el mirar lo que nos pueda permitir ver en una primera instancia más allá de nuestros prejuicios y nuestra carga cultural, moral o religiosa que tengamos. Y la segunda párrafo, que empieza muy similar, pero sin embargo introduce un elemento que es vital y que dice, esto no es todo, el mirar no es todo. No. Porque después viene Su Majestad la pregunta. Ella es la reina que comanda el asunto. Entonces tenemos mirar natural versus nuestra carga cultural, le voy a poner así, para no empezar con religiosa, moral, con la Biblia. Prejuicios, deseos, claro, el colegio, lo que nos enseñaron nuestros papás, lo que nos dijo el cura de la iglesia. No hay grado de interés en el tema. Claro, las leyes, la sociedad, etc. Ya. Tenemos el mirar
nuestra carga cultural y la pregunta. Y la pregunta, en nuestro método, trae una mochila muy interesante, que es el sistema alegórico simbólico. Con todo lo que implica, jerarquía de masa y todo lo demás, que no me voy a alargar en eso porque ya lo hemos hablado latamente. Dime tú, ¿qué opinión tienes tú acerca de estos 3 factores? El mirar natural, nuestra carga cultural y la importancia que tiene la pregunta dentro de una lectura de cartomancia. Pues mira, hay varias personas entrando desde que Enríquez lo gritó al mundo y desde que tú lo estás gritando todavía más alto. Soy más gritón que Enrique. Claro que sí, claro que sí. Varias personas intentando realmente entender qué es eso del mirar, ¿no? Hay personas que directamente lo menosprecian o lo apartan, hay otros que se lo cuestionan más profundamente, ¿no? Esta barajita nos está llamando la atención que es realmente chiquita. No es originalmente tan chiquita. Tiene un reborde blanco muy grande con una palabra escrita gigantesca aquí abajo. Un poco como el mazo Thoth de Crowley. Yo las tuve que quitar y si pudiera, además quitaría los insertos de cartomancia porque me dificultan el mirar. Mirar, para todos aquellos que no parecen estar comprendiendo, es realmente apartar todo prejuicio de cualquier tipo y poder realmente absorber. En este caso son imágenes, pero en esta maravilla hay todavía mucho más que absorber. Absorber lo que hay delante de uno, en vez de estar colocándole cosas, quitarle todo y poder verlo en su esencia. Eso es el mirar. Y es uno de los grandes defectos de los cartomantes, que no miran, barajan, lanzan las cartas y ya están queriendo en forma embudo pronunciar palabras. Así, tomar asidero de conceptos, significados, números. No han hecho la labor previa, la verdaderamente importante, ¿no? Se puede hacer con una baraja decorada, ilustrada, en formato, como yo digo, viñeta. Las sílabas son perfectas, pero donde más realmente se luce es en baraja abstracta. Y en su majestad del tarot, sobre todo el clásico, el que nosotros leemos, todavía más. Eso es lo que yo querría decir. Que, ¿Y la pregunta? La relevancia y la verdadera definición de a lo que nos referimos con mirar. Y la pregunta viene, si uno hace el ejercicio realmente difícil, que es apartarla, para poder absorber lo que aquí hay, la pregunta viene luego a indicarte de todo lo que observaste, qué es lo que realmente es útil y debes rescatar. Ya. Ahora, la pregunta, porque claro, si uno mira y narra, cuenta una historia, de estas 3 cartitas pueden salir muchas historias. Hasta que no tienes la pregunta, no sabes cuál de las historias que generaste es la que corresponde, ¿no? bueno, a ver, voy a apartar aquí y decir una cosa, que la publicación del segundo texto va acompañada por esta tríada de Sibila, ¿no es cierto? Sí. Si quieres, déjala aquí. ¿Sí? La estoy acercando porque es tan chiquitita y les hemos pedido que hagan... que hagamos un ejercicio y déjame de mirar. Y déjame a mí decir con el mirar qué se me ocurriría. Perfecto. Y luego introducimos la pregunta que venía en la publicación y vemos cómo se compatibilizan
lo que yo dije con el mirar con la pregunta posterior, con Muy la bien. respuesta a la pregunta posterior. Entonces, Muy aquí bien. yo tengo 3 cartas, aparentemente distintas. Me tengo que fijar bien y sin prejuicio en lo que estoy viendo. Y resumiendo, veo un estado de precariedad. ¿Cómo es la palabra? Precariedad. Precariedad en la primera, porque hay un hombre mal vestido que está implorando o está tratando de lograr algo de un señor bastante bien vestido y rico, que podría ser su jefe, podría ser su casero, podría ser qué sé Sí, yo. sí. Entonces la primera, mirando, veo un estado de precariedad. La segunda imagen, veo una especie de rito entre 2 personas, una ceremonia, en el cual hay un tercer personaje investido por una toga que le da cierta autoridad y que está invocando aparentemente a un poder que está más allá de nuestro mundo. Y sin embargo, los dos que están arrodillados son bastante concretos. Uno, y además son 2 cosas distintas. Uno, o sea, no, son 2 personas diferentes, un hombre y una mujer. Con un tercero. Y la tercera imagen me da sensación de seguridad. Es una familia que está tranquila, que está viviendo su intimidad. La señora está haciendo el puchero con mucha autoridad, ¿no es cierto? Y el señor está con un niño, Sí. con un niñito, Sí. y un perro que nunca falta. El perro nunca falta, que es signo de lo doméstico. Está mirando la escena. Luego, yo diría, de un estado de precariedad se pasa a un estado de seguridad mediante un rito que significa la unión de 2 elementos por un tercero que invoca a un poder un poco más allá de lo terrenal. Esa sería mi historia en cuanto al mirar natural. Así es. Ahora introduce tú la pregunta y danos la respuesta. Pero sin la pregunta no sabes si, por ejemplo, esta familia pobre para salir de la miseria tuvieron que firmar un contrato o casar a una hija, que Claro, en porque países se hace claro, todavía. te da una visión general. Exacto. Y resulta que la pregunta era, ¿Qué es la adivinación? ¿qué es la adivinación? ¿Mm? Ya. Y yo concluí sencillamente que la adivinación es la fusión de lo terrenal con lo espiritual para pasar de la vulnerabilidad a la seguridad. ¿Repito? No, ¿Está bien? bueno, sí, Ya. si quieres. Sí, repito. Para ellos, no para nosotros. La adivinación es la fusión de lo terrenal con lo espiritual para pasar de lo vulnerable a lo seguro. Exacto. Entonces ahí tenemos el contrapunto, no el contrapunto, sino que la unión entre el mirar natural y la pregunta, y cómo se entrelazan, se ayudan, o el mirar natural para algunos podrá ser insuficiente, para otros podrá, entre los que me cuento, podrá dar una visión general bastante, una contextualización que se puede adaptar a cualquier pregunta, pero en todo caso la pregunta ancla, ¿no? La pregunta ancla y concreta. Sí, ¿no? así Entonces, con este ejemplo queríamos poner en evidencia la relación entre el mirar natural y la pregunta dentro de una lectura de cartomancia. Pero eso nos lleva a otra cosa. Ya dejamos... Discúlpame que no he dicho Dime. luego siempre me lo están reclamando. Esta bellísima sibila es la sibila Il vostro destino de Masenghini. Procurar recordar, escribirlo debajo en la descripción para los que la queráis adquirir.
Bien, ahora centrándonos en la pregunta, ya dejando un poquito el asunto del mirar, hay un interrogante que también siempre nos persigue y nos motiva a reflexión. La respuesta siempre se atiene estrictamente a la pregunta. Sí. Repito, la respuesta que dan las cartas siempre se circunscriben a la pregunta o a veces se sale un poco de los márgenes. Tema muy interesante. Te dejo la palabra para este tema tan interesante. Bueno, es que es un fenómeno que yo he observado muchas veces. Mi forma de trasladarlo es que las cartas no son sumisas, no son obedientes, no se repliegan. Así como la pregunta acabamos de decir que es esencial para de todo lo realmente absorbido y captado gracias al entrenamiento en mirar natural, saber qué elementos vienen a atender la consulta es como un perímetro, pero luego ocurre otro fenómeno, que es que las personas pretendemos que la baraja se ponga de pie y sea un señor vestido y hable, y sea una interlocución en nuestro idioma, cuando no es cierto, la baraja está hablando en su idioma, que es simbólico. Y además pretendemos que sean sumisas y obedientes y se circunscriban a la pregunta frecuentemente cerrada en forma de embudo que termina en sí o en Hasta no. un sí o un no. Ajá. Y no es... Un código binario. No es lo que las cartas hacen. Las cartas ofrecen un relato de lo que va a ocurrir en el tema de interés, más abiertamente. Esa es mi experiencia. Mi experiencia es que a veces creemos que la baraja no ha atendido la pregunta y sí la ha atendido, solo que comunicando lo que iba a pasar. No la pregunta cerrada en forma de embudo, tal cual uno la quiso hacer, ¿no? No sé si ese matiz se me entiende. Sí, se te entiende perfectamente. Algo, puedo decir, Sí, sí, según mi experiencia, que fue en algunos segmentos de mi vida muy intensa, las cartas siempre contestan, pero contestan a su manera, o podríamos suponer de la forma que ellas creen más adecuada, y a veces el mensaje es directo, a veces es suavemente indirecto, y a veces a uno le parecen totalmente indirectos. Pero si uno empieza a recordar la pregunta y a meterse en la problemática que uno está preguntando, siempre la respuesta está. Ahora, porque a veces contestan directamente y a veces no, eso no está en mi conocimiento. No tengo idea. Vamos a hacer rápidamente un ejemplo sobre este último punto, que es una pregunta que hice yo. Ajá. Voy a poner aquí las cartas. Ahí arréglalas tú para que se vea. Este era el significador. He tenido que encender la luz porque ya empieza a oscurecer. Y tengo miedo a que el brillo fastidie esto, pero bueno. Pero no tanto. El significador elegido por el mazo para darte a ti como Mi consultante. Mi pregunta era la siguiente. Mi pregunta, para hacerlo rápido, era... Yo estaba esperando una respuesta acerca de un trámite, de un papel, Sí. y yo quería saber si la respuesta era la que yo estaba esperando. La que tú deseabas. La que yo deseaba, o sea, perdón. Cuidado. Claro, la pregunta no es si el papel me iba a favorecer o no, la pregunta era si la respuesta era la que yo quería. La que tú deseabas. Que la que yo deseaba en mi intimidad. Porque de hecho me pediste que reformulase la pregunta Claro. al barajar. Entonces, ¿qué tienes que comentar rápidamente ante esta línea? Bueno, lo que te dije en su día. Dime. En su día te dije que este era un
asunto que te importaba mucho, en el que habías invertido muchos recursos, que dependías de otra persona para recibir esa respuesta y que primero iba a haber un nubarrón, un disgusto, un problema, pero luego, más adelante, iba a quedar resuelto por parte de quien te tenía que otorgar la respuesta. Ok, entonces... O sea, un sí, o sea, un no primero y un sí después. Ya, entonces la conclusión que saco yo de esto rápidamente es que las cartas dijeron lo que iba a pasar. Exacto. No me dijeron sí, vas a obtener la respuesta que tú quieres, Que tú deseas. que yo deseo. Ajá. O no me dijeron no, la respuesta no va a ser la que tú quieres. Las cartas me dijeron, júzgalo por ti mismo. Esto es lo que va a pasar. Exactamente. Y repito, júzgalo por ti mismo. Esto es lo que va a pasar y contéstate tú mismo la pregunta porque nosotros te estábamos dando todos los antecedentes. Los hechos. Y curiosamente, la tirada, y con esto termino, curiosamente la tirada aparece como favorable, pero la respuesta para mí fue no. No era la que yo estaba esperando. Fue no a lo que tú deseabas. A lo que yo deseaba. Pero sí ocurrió exactamente esto. Exacto. Y acabó favoreciéndote, aunque no fuera lo que tú deseabas. Claro, pero es que el matiz está en que uno podía ponerlo en un sí y un no, en un código binario, y resulta de que esto parece un sí y fue un no. Fue un no para lo que yo quería. A eso me refiero, a que las cartas no son sumisas y obedientes. Exacto, Si pues. lo que tú estás queriendo, por ejemplo, es objetivamente nefasto, ¿cómo van a No atender? nefasto, sino que para mi interés yo tenía mi plan. En un suponer. Claro. Entonces, la baraja, tengamos esto en cuenta, por favor. Las barajas relatan lo que va a acontecer. Es muy perjudicial y puede llevar a errores o a creer que el mazo no atendió, a hacer preguntas cerradas en forma de embudo que se tengan que contestar en un sí o en un no, porque el lenguaje simbólico no da sí, no, da mucho más. Claro, entonces yo pensaba que este ejemplo era aclaratorio acerca del último punto que estamos tratando. Sí. Y así en este vídeo hemos cumplido con la tarea de dar la respuesta del 12+1 y hemos tratado 3 elementos que intervienen en el riquísimo mosaico que es obtener una respuesta de una tirada, como son el mirar natural, nuestra carga cultural implícita y su majestad, la pregunta. ¿Algo más? Nada más por hoy, amigos. Hasta la próxima. Besos para todos.